Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. El hombre siempre ha mirado a las estrellas, a los oráculos, a las predicciones, intentando averiguar qué será de él, qué será de su comunidad, de su sociedad, de su pueblo. Si en algún sitio está escrito que el destino, el futuro, se puede casi augurar. Los elementos han sido muchos en las antiguas culturas, pero nos interesa otro tipo de profecía o de predicción. Hemos intentado hablar con especialistas para hacer lo que recuerdo que en los años 60, en lo que se decía periodismo de anticipación, se hacía muchas veces. ¿Cómo será nuestro mundo, nuestro país, dentro de X tiempo? Lo que está muy claro es que el tiempo no es lineal. No es lo mismo 20 años, los últimos 20 años, que 20 años, por ejemplo, del siglo XVII. Estos últimos 20 años podrían valer perfectamente como varios siglos en el desarrollo de la humanidad. Esta especie extraña, prodigiosa, ha logrado maravillas impensables. Cuando recurrimos a antiguos archivos, incluso de Milenio 3, cosas que parecían improbables ya se han logrado. Es interesante, por tanto, lanzar los dados y decir, ¿qué pasará dentro de tan solo una década? Y por eso hemos llamado a este pequeño dossier especial Reportaje del futuro. Santiago, ¿has movido ficha? Porque lo que nos espera es, sobre todo, sorprendente. Pues sí, de hecho, no tenemos más que echar la vista atrás al año 2000, pensar en el mundo que teníamos allí, un mundo en el que pues Internet era más una promesa que una realidad, un mundo en el que nadie había oído hablar ni de Bin Laden ni de Al Qaeda, un mundo que celebraba una paz que parecía ya para siempre eterna. Un mundo que ha cambiado muchísimo en 10 años, un mundo en el que en las películas de ciencia ficción como elemento folclórico se ponía un presidente de los Estados Unidos negro, por ejemplo. Como algo casi inalcanzable, imposible, de ficción. Yo creo que en una película, si se quería dar un toquecito de ciencia ficción al asunto, ponías un presidente negro y era una cosa que quedaba como muy colorista, ¿no? Entonces, las fechas redondas, lo decías hace un rato, 10 del 1 del 10, pues tienen algo que nos atrae. Y curiosamente, en muchos medios de comunicación mundiales ha habido ejercicios de prospectiva, de preguntar a grandes expertos, a premios Nobel, a economistas, a expertos en cultura, artistas, expertos en geopolítica, etcétera, etcétera, cómo veían el mundo en 2020. Y hemos recopilado muchísima información, tanta que vamos a intentar ser lo más concisos posible porque hay muchísimo. Lo hemos intentado acotar en diferentes temas y yo creo que para empezar, una de las cosas que más nos preocupa a todo el mundo es cómo va a ser la política en el 2020. No la política local, sino la geopolítica, la gran... Será 2020, también otra... hablando de cábala, curiosa cifra, ¿no? Otra cifra muy redonda, efectivamente. Entonces, nos hemos encontrado con que hay muchas preguntas que están en el aire. Una de ellas es, por ejemplo, si Estados Unidos seguirá siendo la superpotencia hegemónica que es actualmente en el 2020. Tiene muchos problemas. No solamente los problemas económicos motivados por la crisis, también los problemas bélicos. Las actuaciones en el exterior están consumiendo recursos absolutamente vitales para esa economía interna estadounidense. Sobre este y muchos temas de esta parte política hemos preguntado a Fernando Rueda, que es pues maestro de periodistas de investigación en este país, y la verdad es que nos ha dado opiniones muy interesantes. De los Estados Unidos, a ver qué nos cuenta. Yo creo que de aquí a 10 años no se van a producir en el mundo grandes modificaciones del status quo actual. Es muy complicado que Estados Unidos pierda su preponderancia en el mundo debido sobre todo a su gran potencial militar y económico. Gran potencial militar y económico, pero si esto variase, ¿quién tomaría el relevo? Tal vez un eje del que se está hablando, un eje formado por Rusia, China e Irán, un eje
que incluso recibe el nombre del eje antiglobalización. Algunos expertos de los que han dado su opinión en estas fechas hablan incluso de una futura nueva guerra fría entre este eje y los Estados Unidos. Ya no una guerra ideológica, sino dos maneras de concebir el mundo y sobre todo la economía. Yo creo que la gran palabra va a ser esa, la economía, en estos próximos 10 años. Pero ¿y Europa? ¿Europa puede tener un papel preponderante como una tercera gran potencia en ese mundo nuevo? Pero ahora mismo Europa necesita tener una voz común, y tal y como están planteadas las cuestiones, los enfrentamientos internos, a corto plazo, a medio plazo, no es bastante factible. Por supuesto, además, estos informes están hablando de tensiones generalizadas. África es la gran incógnita, nadie sabe lo que va a suceder allí. También en Latinoamérica, incluso hay quien habla de posibles tensiones entre países, debido sobre todo pues al auge de nuevas formas de hacer política que chocan con formas más tradicionales. Pero desde luego, si hay algo que nos va a seguir preocupando, es esa palabra de la que no sabíamos nada en el año 2000 y de la que ahora sabemos demasiado, que es Al-Qaeda. Veremos la captura de Bin Laden. Al-Qaeda seguirá dando que hablar en esta nueva década. Es verdad que Al-Qaeda como marca está sirviendo para que muchos movimientos pequeños adquieran una cierta relevancia en el mundo entero, y es bastante probable que en los próximos años esos ataques contra Occidente se sigan reproduciendo y además ampliando, porque muchos movimientos que ahora hay en países de África, en países de Asia, pequeños, para intentar sobrevivir, para adquirir una cierta importancia, se aliarán a esa marca y además se ideologizarán con el islamismo y probablemente nos darán bastantes quebraderos de cabeza. De hecho, entre estos expertos, las voces más agoreras dan casi por seguro, terriblemente seguro, la existencia de algún gran atentado espectacular en estos próximos 10 años. ¿Otras Torres Gemelas? Otras Torres Gemelas que en este caso, si la macabra lotería, el bingo que se está haciendo, tuviese razón, pues posiblemente se vería expresado en la explosión de algún artefacto nuclear, no una bomba atómica, sino lo que se denomina una bomba sucia, la bomba atómica de los pobres, un artefacto convencional explosivo relleno de material radioactivo que se expande como una nube mortífera por la ciudad y que posiblemente un gran núcleo de población, como podría ser Londres, como podría ser Roma, como podría ser cualquier ciudad estadounidense, lo dejaría inhabitable durante milenios. La repercusión que tendría un hecho así sería tremenda. Pero hay también otro foco de tensión importante que tiene mucho que ver con lo nuclear, que es precisamente Pakistán. Pakistán es realmente un país muy complicado, que dependiendo de quién lo gobierne y que esté más cerca de Occidente o menos, podría convertirse en un riesgo no solamente para Occidente, sino para los países vecinos. De hecho, la CIA, cada X tiempo, hace un informe de la situación global, informe que no es vinculante, simplemente, digámoslo así, un comité de expertos que, con los datos que tiene la agencia de inteligencia, pues hace una perspectiva de cuáles son los riesgos a los que se puede ver supeditado Estados Unidos. Y desde hace años en ese informe siempre sale una posible guerra entre Pakistán y la India como posiblemente el único riesgo o el riesgo más importante de un conflicto nuclear que existe hoy en día. De hecho, el escenario es aterrador si leemos las noticias cuando vemos que los islamistas radicales en Pakistán van cogiendo fuerza. Este escenario de política ficción que plantea este informe nos habla de una posible toma del poder por parte de islamistas radicales en Pakistán y de cómo la India se vería obligada de alguna forma a hacer un ataque preventivo contra Pakistán,
previniendo que ellos les lanzasen antes ese artefacto nuclear. Pero también hay cosas menos terribles y cosas un poquito más anecdóticas en el futuro político, porque hablábamos de un presidente negro como algo novedoso, pero ¿y una mujer presidente en los Estados Unidos? En los próximos decenios, posiblemente antes o después, una mujer llegará a la presidencia de Estados Unidos, porque es lo único que le falta a Estados Unidos para tratar de demostrar al mundo que son el pueblo más democrático, ¿no? Y por lo tanto se van a presentar continuamente mujeres y lo harán. La posibilidad más cercana podría ser que Hillary Clinton, acabado el mandato de Obama, si consigue mantenerse en el gobierno, por lo tanto, si Obama dura los 8 años que tiene, que es reelegido los 4, pues yo no me cabe ninguna duda que Hillary tratará de plantearse, y con 8 años en un gobierno, con todo el conocimiento que tiene, yo creo sinceramente que podría ser la primera mujer en pisar la Casa Blanca como inquilina, no como esposa de. ¿Cómo será el futuro? ¿Cómo lo imagináis vosotros? ¿Mejor, peor? En la política complicado, desde luego. Pero existe algo que tampoco en el 2000 imaginábamos. Sí, de otra forma. Por ejemplo, Santi siempre está envuelto de gadgets absolutamente tecnológicos, ordenadores, el iPod o el iPhone serían impensables en el año 2000, han cambiado el mundo, y quizá la gente ve en las cosas casi que puede tocar y que no son tan de idea ese cambio del tiempo, ese correr del cronómetro del tiempo imparable. Hemos intentado descubrir también, Santi, en la ciencia y la tecnología, qué puede ocurrir. Pues sí, hemos echado nuestros vistazos a las revistas científicas más importantes, hemos mirado en cómo están las tendencias y sobre todo hemos descubierto que hay 2 grandes pilares en los cuales el mundo posiblemente no vaya a ser el mismo en la próxima década. Uno es la medicina y otro es el espacio. La medicina nos da grandes promesas y el espacio también. Son promesas diferentes, una de una vida mejor y otra de nuevos horizontes. Y sobre estos temas hemos preguntado pues al hombre al que recurrimos siempre que tenemos que hablar de ciencia en este programa, José Manuel Nieves, responsable de ciencia del diario ABC. Y la verdad es que nos ha contado cosas impresionantes y cosas muy esperanzadoras. En el campo de la medicina, por ejemplo, vamos a hablar vamos a empezar a oír hablar cada vez con más fuerza de una nueva palabra, de las terapias génicas. Las terapias génicas que ahora son una gran promesa, como era Internet hace 10 años, pues van a convertirse en una realidad en un próximo futuro. Entonces hay muchísimas enfermedades, como por ejemplo el Alzheimer mismamente, ¿no?, que dependen de la alteración o el mal funcionamiento de una serie de genes. Entonces, en el momento en que se identifican esos genes y somos capaces de sustituirlos por genes normales, es decir, que funcionen normalmente, pues vamos a ir evitando y corrigiendo un montón de enfermedades. Es una tendencia que ya lleva unos cuantos años, pero que en el futuro no va a hacer más que crecer. O sea, que el futuro de la terapia génica se va a desarrollar muchísimo más incluso que ahora, eso seguro. Mucha gente al escuchar esto, Santi, dirá ojalá sea así, porque lo cierto es que muchas de estas terapias que se anuncian, se dicen cosas y pasan años y años y años y no volvemos a saber de ellas prácticamente, o se frenan por alguna circunstancia extraña o no. Claro, el tremendo problema con la investigación médica es que hacen falta infinitas pruebas, sobre todo los ensayos clínicos. Para que una terapia se pueda lanzar al público de tal manera que sea completamente segura, que no haya riesgos, que no haya efectos secundarios, que todo esté controlado, primero hay que hacer multitud de ensayos en laboratorio, luego recurrir a los animales de laboratorio y luego finalmente hacer ensayos experimentales con seres humanos en condiciones controladas, etcétera, etcétera. Todo eso lleva años y muchos años. De hecho, una de las cosas que se le suele criticar, lógicamente, a la industria farmacéutica es lo caro que son los medicamentos nuevos. Ellos se escudan, no sin razón, en que lógicamente durante los primeros años de comercialización de ese medicamento tienen que amortizar una cantidad ingente de años de investigación de ese producto. Luego, además, las patentes médicas caducan. Al caducar
eso se convierte en lo que se llama un genérico y cualquiera que tenga la fórmula que se tiene que hacer pública, pues puede fabricarlo bajo su propia marca o simplemente bajo el nombre del producto químico que es. Eso nos lleva a que haya que esperar, pero con el tema de la terapia génica a lo mejor la espera es menos de la que nos esperábamos. Y de hecho una cosa que ya se empieza a hacer, que la empezamos a oír en medicina deportiva, que son la cirugía no invasiva, se va a generalizar. Posiblemente la gente que a día de hoy pues tiene grandes cicatrices en su cuerpo, enormes costurones de una operación de apendicitis, de una operación a corazón abierto, de cualquier cirugía, vaya siendo cada vez menor, porque los cirujanos están aprendiendo nuevas técnicas para, a través de pequeños orificios, con microcámaras, con brazos robóticos absolutamente diminutos, pues con lo que son simplemente un agujerito de 1 o 2 puntos de sutura, pues hacer una gran intervención que hubiese requerido abrir completamente a un paciente en tiempos. Pero, lógicamente, si hablamos de medicina, hay una cosa de la que se habló en el 2000, se habló en el 1990 y no sabemos si se seguirá hablando en el 2020, que es: ¿habrá una cura para el cáncer? Pero en el caso del cáncer, por ejemplo, yo desde hace un tiempo ya lo digo a todo el mundo que me pregunta, le estamos poniendo un cerco al cáncer, o sea, está rodeado completamente. Entonces falta el ataque final a la fortaleza del cáncer. O sea, que el enigma sigue ahí, pero ojalá, ¿no? Ojalá la batalla emprendida por los hombres contra esta terrible enfermedad pues vaya dándonos más datos y más esperanzas, ¿no? Claro, prácticamente todas las semanas en las grandes revistas médicas, en The Lancet, en todas estas van surgiendo nuevos trabajos de investigación, cada uno acotando un factor nuevo, un elemento diferente, y falta pues encontrar ese punto en común con el cual atacar. No se sabe si será la terapia génica, si será algún medicamento milagroso, no se sabe si será algún tipo de vacuna, pero desde luego alguien tiene que en algún momento reunir toda esa gran información y acabar posiblemente con el mayor enemigo a nivel sanitario de la humanidad. Y ojalá se cumpla ese sueño. Y hablando de sueños, yo creo que y en este programa especialmente, que si la gente sueña, lo hace generalmente mirando a las estrellas. Y hacia las estrellas pues vamos a mirar, porque en esta década posiblemente se reactive más que nunca, desde que el hombre llegó a la Luna, la exploración espacial. Y lo que le hemos preguntado a José Manuel Nieves es si llegaremos a Marte y llegaremos a la Luna en el 2020. Vamos a ir. El hecho de que no estemos yendo ya vuelve a ser una cuestión económica, pero eso no me preocupa porque son tendencias. Lo que ha cambiado en este sentido es la visión que había pues cuando la carrera espacial, ¿no? Cuando la famosa carrera espacial entre los rusos y los americanos, a ver qué país llegaba antes. Bueno, pues ahora eso tiene que cambiar. Ya no se trata de que un país gane a todos los demás, aunque los chinos están en ello, los chinos están en ello y quieren hacer su propia carrera, sino que de unirse los esfuerzos económicos de todos los países o de muchos países para objetivos que sean comunes. Es decir, esa va a ser el paradigma económico que permita la exploración y la colonización de los satélites, de nuestro satélite, de Marte, y no solamente, sino de algunos otros lugares que están bastante más lejos. Vuelvo a decir que ojalá sea así, ¿no? Nuestro sueño puesto en la conquista espacial, que se ha detenido bruscamente con el acelerón desde los años 60, y que sí que descubrimos con los ojos órbitas antiquísimas que no habíamos visto, estrellas inimaginables, pero luego cuando uno se informa lo que queda es descubrir esos mundos bien, para saber si hay vida, si no, si la hubo. Ojalá sea la década de los milagros espaciales. De todas formas, a nivel tecnológico hay grandes promesas para cumplir ese sueño. ¿Cómo será ese ordenador que tienes, por ejemplo, ahí, me pregunto yo, dentro de 10 años? Pues posible... ¿Qué tendrá? O a lo mejor, ¿qué no tendrá? A lo mejor... Será virtual. Efectivamente, a lo mejor no tiene teclado ni eso ya hace pantalla. 10 años lo decían, ¿verdad? Por ejemplo, como hago yo ahora, percutir directamente en la madera de la mesa del estudio y que tú tengas la pantalla virtual sin ningún tipo de... ¿Y quién te dice que no se esté haciendo ya? Bueno, a nivel militar seguro que se tiene eso ya, claro. También lo de las pantallas táctiles. Eso que veíamos en las películas, que se movían las fotografías, ¿verdad? Con los dedos, una pantalla de ordenador. Hoy en día lo podemos hacer, lo tenemos. O sea, fíjate,
por citar un ejemplo de algo que era impensable hace 10 años y ahora es un juego de niños, nunca mejor dicho, la famosa Wii, antes un videojuego. Interactuar con un juego. Interactuar con tu cuerpo, con un juego. A los hijos del Atari, como he sido yo, que nos digan eso, ¿no? Claro. Eso parece ser que se va a generalizar. Los gimnasios, la Wii. Posiblemente. Y lo que nos quedará por ver. Pero fíjate, decías que era un sueño lejano lo de llegar a estos mundos remotos. Pues hay grandes esperanzas. Ahora lo que se está experimentando es con lo que se llama los motores de iones. Imagínate que ese viaje inalcanzable a Marte de más de un año y medio largo, ida y vuelta, esos astronautas sometidos a un aislamiento, a una situación bastante tensa durante todo ese tiempo, imagínate limitarlo a un mes, a un solo mes para llegar hasta Marte. Los motores de iones, que es una posibilidad perfectamente factible a día de hoy, que queda poner el dinero para desarrollarlo, son completamente posibles. Y eso a lo mejor se consigue con un fenómeno completamente nuevo que va a sacudir el tema de la investigación espacial, que es la explotación comercial del espacio. No solo la explotación para el turismo, sino la explotación para otras cosas incluso más interesantes. Por ejemplo, la base espacial, la base internacional, está hecha para eso, está hecha para estudiar nuevos materiales, para hacer nuevos experimentos con medicamentos, tipos de experimentos que además no se pueden hacer en las condiciones de falta de gravedad que hay en el espacio, son especialmente adecuadas para hacer un montón de estudios que no se pueden hacer aquí en la Tierra. Y efectivamente, pues cambiando de banda completamente, hablábamos de tecnologías, de videoconsolas, etcétera, etcétera. Cosas cotidianas, ¿no? Sí. Que podemos tener en casa. Pues aquí de lo que hablan los expertos es de una omnipresencia de las redes cibernéticas en toda nuestra vida, lo cual va a llevar a una pérdida alarmante de la privacidad. Yo creo que ese va a ser el gran problema. Yo y los expertos que hemos estado leyendo y hemos estado consultando, creemos que es el gran factor tecnológico que va a estallar en esta década. El que la gente va a descubrir que su vida ya empieza a ser un poco menos suya y empieza a ser un poco más de todos. Al principio voluntariamente, las redes sociales, a fin de cuentas, tú en tu Facebook o en tu Twenty o en cualquiera de estas, cuelgas lo que tú quieres colgar. A fin de cuentas, eres muy dueño de ver qué parte de tu privacidad expones. Pero cada vez nos iremos dando cuenta de que partes que no hemos decidido compartir con nadie están cada vez más expuestas y eso puede ser un problema muy serio. Y hablando de estas cosas, ya rematamos. Porque, lógicamente, como si esto fuera un periódico del futuro, al final siempre están las páginas de sociedad. Y en las páginas de sociedad pues se habla de cultura. Que, por cierto, ¿habrá periódicos y libros en el 2020? Pues mira, empezamos por ahí. Porque, efectivamente, una de las tendencias de las que se habla es de que, lógicamente, una tecnología que está ahora en pañales, que es la de los libros electrónicos, va a ser cada vez más omnipresente y eso va a dar lugar a una nueva generación de revistas. Tú fíjate que el sector del kiosco a día de hoy está sufriendo una notable crisis, pero que la prensa tanto diaria como semanal, especializada, etcétera, etcétera, tendrá que adaptarse, y buena parte de ella lo hará, a ese nuevo formato, y lo hará con medios interactivos, con todo tipo de ventajas que pueden constituir una nueva edad de oro del periodismo escrito. En cambio, para la literatura y para el sector de los libros, los expertos de lo que hablan es de una crisis muy parecida a la del sector discográfico actualmente. O sea que... Pues espero que se equivoquen. Sí, esperemos, por lo menos todos los que escribimos libros así lo deseamos. En el tema de los deportes, todo el mundo parece estar de acuerdo en que no hemos llegado ni mucho menos al límite del ser humano. Que se hablaba de algunas marcas como insuperables. Bueno, siempre se ha dicho en cada década marcas insuperables, ¿no? Pues posiblemente Usain Bolt no es lo más a lo que puede llegar una persona, un ser humano, y que en estas décadas veremos otra vez cómo se fulminan récords imposibles. En el tema de la religión, que también ha habido perspectiva en este tema, se habla de una suavización del auge del islamismo radical en el mundo,
porque hay un fenómeno, lógicamente, que es que los jóvenes de los países islámicos son una generación que se ha criado con Internet, que se ha criado con antenas parabólicas en las cuales ven la vida de los ciudadanos de todo el mundo, y ahí va a surgir una especie de revolución silenciosa que va a optar por una forma menos radical de vivir la fe islámica. El cristianismo, por su parte, se habla incluso de que, si no este pontífice, el que viniera después, tendría que convocar un nuevo concilio para ver cómo se enfrentaban a los retos que todo este progreso trae para la Iglesia católica. Y la Iglesia anglicana, el pronóstico es que veremos al primer obispo abiertamente homosexual consagrado en la Iglesia anglicana, lo cual puede incluso, según los expertos británicos, generar hasta un cisma en esa Iglesia. El cine en 3D se convertirá en un estándar. Todas las películas. Un cine que parecía maldito ya por aquellas películas del fantaterror de los años 50, con las famosas gafas, y que parece que de repente ha revivido. Pues posiblemente se convertirá en un estándar y todas las grandes producciones de Hollywood serán en 3D. Sacarán algo que vaya más allá del Blu-ray, me imagino. No, pero es que, claro, hay que pensar que el 3D que teníamos antiguo, que es este de la gafita rojas y negras, no tiene nada... El 3D bizarro, ¿no? El bizarro con el que hay ahora, que es con luz polarizada. Se hace con una cámara estereoscópica y entonces, claro, tiene 50 frames en vez de 25 por segundo. Bueno, en cine son 24, serían 48 frames. Y 24 y 24 son con luz polarizada de forma distinta en cada uno de las lentes que tiene. Claro, es un 3D. Pero a ti te gustaba más el de la gafa, ¿no? Yo, que claro, como soy realizador, tú eres realizador y sobre todo eres bizarro. No, que tuve que estudiar esto. Entonces yo cuando me explicaron la luz polarizada y tal, y de repente vi y dije, madre mía, es que no tiene nada que ver con lo otro. O sea, es que es otro mundo. Pues no solamente eso, sino que eso no se quedará en las salas de cine, sino que llegará al salón de nuestra casa. Habrá televisores en 3D sin gafas. Esa es la eso ya me cuesta creerlo. Créeme que algunas grandes... ¿Con hologramas o algo? Parece ser que la configuración de la pantalla te va a mandar una imagen diferente para cada ojo. O sea, tiene mucho que ver con aquellas... Me lo creo perfectamente, ¿eh? Tiene mucho que ver con aquellas pegatinas, aquellos cromos que según los movías cambiaba la imagen. Sí. Pues, los que venden ahora de los chinos, de las vírgenes. Efectivamente, pues eso, pero llevado a una sofisticación técnica importante. Empresas importantes japonesas del sector ya tienen prototipos que los están enseñando en las ferias y parece ser que impresionan mucho, pero lógicamente a día de hoy es una tecnología absolutamente inasequible para el consumo doméstico. Con el tiempo se irá haciendo más barata y lo veremos en el salón de nuestras casas. El mundo de la música dicen que también va a cambiar mucho, que posiblemente las grandes estrellas de la música del futuro sean señores y señoritas que se graben un disco en el salón de su casa con unos medios absolutamente al alcance de cualquiera, que los promocionen a través de YouTube y de Internet y que de ahí salten. Ya lo hacen, efectivamente, ¿no? Que el estudio en su casa. Pero eso ya a nivel generalizado y que incluso exploten a través de sus propias páginas web sus discos sin o sea, el exterminio total de los intermediarios. Efectivamente. Es que yo creo que hay una cosa que son dos palabras que se han puesto de moda, que es low cost, que es que está llegando a todo. Porque claro, tú puedes hacer, por ejemplo, un programa de televisión con una Betacam digital y que te cuesta un dineral, o lo haces con una HDV que cuesta 4 duros y tal. Bueno, lo de la película Paranormal Activity, sí. Que efectivamente es la película más rentable de la historia. Es que cada vez se va a poder hacer con la eso. Bruja de Blair. Efectivamente, con muy pocos medios hoy día la tecnología digital hace que la creatividad se pueda premiar por encima de los grandes efectos especiales y los grandes dinerales gastados. A mí eso me parece muy bien. A mí me parece genial. Y que no haya intermediarios también, porque en realidad el autor, tanto de los libros como de los discos, quien más se llevaba no era quien realizaba esa obra. Hombre, nunca olvides que en un libro cobra más el señor de la furgoneta, que me parece que está muy bien, que el autor. Sí. Por eso te digo, que es que los royalties que te dan de los libros es que son absurdos. Completamente cierto. O sea, los negocios culturales son negocios para todo el mundo menos para el que genera la cultura. Total, y eso es una de las cosas que efectivamente... Lo sabemos bien. Lo sabemos bien todos, efectivamente. Y hablando de cultura, otra de las predicciones que hacen los expertos es que esta será la década en que el videojuego se consagrará definitivamente como una forma respetada de arte
y que incluso pues habrá una ceremonia de entrega de los Oscars equivalente en el mundo del videojuego que será vista por millones de personas en televisión. Es que me extraña que no exista ya. Efectivamente. Porque ha habido anuncios, uno de la secta esa que tanto te gusta a ti, de los asesinos. Bueno, yo lo he visto ya el videojuego. Sí, y eso qué el es. Assassin's Creed 2, sí, bueno, tiene unos gráficos increíbles. Claro, es una aventura gráficas con reproducciones además de ciudades antiguas en planos reales de cómo era la Jerusalén antigua. Bueno, increíble. Yo voy a lanzar un llamamiento. Oigan, amigos de los videojuegos, por favor, que por cierto, los amigos de Sony en breve volverán a mandarnos cosas para que sorteemos con todos vosotros con ese mega regalo de la PS3. Otra maquinita. Bueno, eso vamos a dejarlo ahí en el umbral. A los Reyes de Sony. Pero os digo una cosa, yo pido por favor, como soy un niño, era un niño de 5 años en el 78, que hagan un videojuego, porque tú estarás conmigo, de Mazinger Z. Por supuesto. ¿Cómo no hacen un videojuego de estos tan modernos de Mazinger Z? Bueno, y que sea sencillo, no no esos que... de Gran Hermano. No, pero ¿qué ocurre cuando pones el videojuego y tú crees, os ha pasado alguna vez maravilloso, y luego empieza a ser conversacional? Y hay un montón de tramas y tú lo que tú quieres es matar a zombies. Pero es mira, que mira lo que pone ahí, mira. Ahí está. Oye, es que esto es emocionante. Uno cumpleaños, pero esto es emocionante, marcó su vida. Pero yo pienso que hay una cosa que está muy clara, ¿no? En este mundo Mazinger Z de Igor Nagai. No, sí, digo de dos versiones de seres humanos. Uno, Santiago Camacho, siempre que es el hombre súper técnico, que yo le compro siempre los ordenadores, el de segunda mano y 18.000 no hace falta cosas más. que publiques aquí lo que se hace en la redacción. Venga. Efectivamente. No, y yo soy el de la libreta. El hombre del cambalache. Efectivamente. Y yo también. Yo soy el de la libreta y el del tal. Y entonces, claro, el problema es que los hombres de la libreta no nos podemos integrar en ese mundo del videojuego. Me pasa a mí también. Porque yo fui tan idiota que cuando compré... Tú te compraste el Amstrad. Yo me compré, no, perdona. Es que llegué a una tienda de videojuegos cuando compré una consola para el hijo de una amiga y dije, bueno, ¿no tienen simuladores de vuelo para...? Y compraste el Atari. Y me dijo el tipo, no, usted ahora tiene videojuegos donde pueda coger un helicóptero o un avión, pero es un simulador de vuelo, eso ya no existe. Y tal. Y que yo me quedé con una cara de imbécil. Acabó en el 87. Eso por lo menos. Cuidado con lo de la libreta, porque todos los años hay algunas revistas técnicas y tal que hacen una comparación de productividad de PDAs, smartphones, ordenadores portátiles, mini ordenadores, etcétera, etcétera, para ver qué es más productivo. A día de hoy sigue ganando la libreta de Yelboli. No te puedo creer. Te lo digo completamente en serio. Por cierto, en Japón... Ponle a mi abuelo un ebook. A ver qué hace No, con pero él. es que incluso es mucho más fácil, o sea, no tienes que encender una máquina. La libreta es lo no mejor. tienes Yo tengo que siempre libreta. aprender nada. No estás pendiente de que un día te entre un virus y se te formatee todo y te quedas sin la libreta. Claro. Que el día que pase eso... No, es que por cierto, prepárame algo, Santi, don Santiago Camacho, prepárame algo, por favor, de lo que llaman apocalipsis digital. Hay teorías sobre que por ciertas irradiaciones, problemas incluso que tienen que ver con la naturaleza, tormentas de determinado tipo, se vaya a tomar por saco, porque así lo decían, toda la información de empresas, recientemente, instituciones, eso sería un caos. bancos, Muy Pero reciente. no solo eso, todos tus recuerdos, todas las fotografías digitales que tienes metidas en el ordenador. ¿Qué pasaría al garete? en este mundo si de repente los discos duros del mundo acabasen aquello Que nos de los quedaríamos sin Amstrad, ¿no? parte de Format nuestra C, vida. ¿no? Y tú decías, caramba. Nos robarían parte de lo que ha sido nuestra Muy vida. recientemente. Y eso no pasa nunca con el papel. No. Muy Bueno, recientemente, ¿os acordáis del si se te efecto cae el 2000? agua. Pues ha habido efecto 2010. ¿Así? Sí, en Alemania concretamente ha habido millones de personas que no han podido acceder a los saldos de sus tarjetas de crédito por un defecto de la programación de los ordenadores que tenía que ver con el cambio de fecha del 2010. Es decir, la tecnología no es infalible. Aquello, mira que hicimos, ¿verdad? Algunas portadas cuando trabajábamos en revistas y demás del efecto 2010 fue como un gran efecto bluff, 2000, ¿no? del efecto 2000, 2000, perdón, no pasó y nada. se quedó como sin nada. Por cierto, me ha encantado el repaso de la crónica del futuro, reportaje del futuro. No sé si estaréis de acuerdo o no, pero incluso dicen profecías soviéticas, bueno, profecías rusas, ¿no? Del 2010. ¿Por Claro, qué? lo que ¿Qué han pasa es que dicho? estaban hechas en 1959. Entonces eran soviéticas. Claro, que era por el diario Pravda. Pravda hizo En unas... 1959. Cuenta. Te cuento. Ha salido a relucir ahora porque justo se cumplían pues la fecha prevista para que O sea, se cumplieran. profecías de hace 50 años en Pravda. Eso es. Y a otro lado del muro. Profecías Bueno, soviéticas el muro no, porque no estaba. para el 2010.
decía que era un mundo, el 2010, en el que las máquinas trabajarían en lugar de los hombres. Bueno, sí. Y donde alquilar coches o helicópteros sería gratis. O sea, ya lo del alquiler no sería. Pero que alquilar coche o helicóptero sería gratis, Sí. se han equivocado. Totalmente. De gratis nada. Además decía que en 2010 el mundo funcionaría sin dinero. Ostras. Bueno, eso los puede de tener Pravda, dos sentidos. Tarjetas A de lo mejor, crédito. claro. Porque puede ser a quien no lleva ya la tarjeta de crédito y paga más fácilmente Sí. que Bueno, con dinero, Tu ¿no? huella digital. Aunque no lo hemos mencionado... Oye, las tarjetas de crédito, por cierto, Santiago, permíteme, es algo que lleva 30 o 35 años sin variar prácticamente. Pero ¿sí? bueno, Los va a cajeros y cambiar, las ¿no? tarjetas. Con sí. el iris del ojo que ya se está probando. Incluso se está hablando de chips RFID, que son básicamente como las tarjetas de fichar, Antes has dicho son Ford o algo así, ahora chips RFID. Me tienes alucinado, Santi. que son como las tarjetas de fichar, estas que las acercas al torno y te deja pasar a los sitios. Como y la tal. que tenemos en la SER. Efectivamente. ¿Eh? Pues eso directamente implantarlo debajo de la piel de las personas, como el chip de los perritos, Bueno, como lo de los básicamente. perros, claro, Efectivamente. Pero efectivamente. imagino también la polémica sobre la privacidad Claro. que tendrá eso, porque te meten un chip, pero ¿qué te meten? No tienes ni idea. Te lo Ya, quieren pero- vender por la comodidad. O sea, básicamente... Uy. Ya, Qué y peligro. si te Mira. roban, que te cortan el dedo para ponerlo en ¿Sabéis cuándo pasará eso? Si por desgracia, espero que no, lo que comentaba Santi de que de repente pongan una bomba atómica de los pobres o algo así, la paranoia con la seguridad mundial llegará a tal extremo que nos pondrán un chip y dirá, este tío es peligroso, este no Sí, lo claro, es, claro. este puede... Sí, llegará un momento en el que puedan llegar a hacer eso. Sí, Hombre, a las los profecías. peligrosos habría que ponérsela. tampoco pasaría Profecías, nada. sí, lo que pasa es que quién lo es. Profecías. Alcoholismo y criminalidad, que serían cosas del pasado. Pues Jolín, va a ser que vaya no. profecías del Pravda. Que Estaban los borrachos, ¿no? restaurantes estarían siempre abiertos y vodka. dispuestos a servir gratuitamente a todo el mundo. Claro. ¿Cómo? Los restaurantes que servirían comida gratis a todo el mundo. Y eso lo publicó Pravda. Sí. Los teléfonos serán pequeños. Mira, ahí sí que tenían razón. Y portátiles, también tenían razón. Esto en el 59. Sí, y decía que estarán provistos de cámaras. Bueno, E incluso que el hombre podrá vivir casi hasta los 100 años. Bueno, se pues acerca han mucho, acertado, ¿eh? han Sí, sí, acertado. sí. También cosas como un poco absurdas, que el 2010 estará lleno de limusinas gratuitas. Lo de lo gratuito era porque Sí, sí. pensaban que el soviet y el Kolkhoz iban a funcionar. ¿eh? Ya, pero aparte Sí. los soviéticos hablando de limusinas gratuitas, es como estaban locos. Sí, ese y Y día. que Leían en un Marte poco- habría clínicas especializadas en trasplantes de órganos y en la Luna abundarían las fábricas metalúrgicas. Madre mía. Pues mira. Las profecías de Pravda. Que en 2010 el Instituto de Medicina Térmica lograría reanimar el cerebro de un mamut congelado de Siberia. Pero ahí, bueno, reanimar el cerebro no, pero extraer secuencia genética Sí, para ándale. para Y revivirlo, clonar. sí. Y que Siberia se descongelaría gracias al calentamiento del suelo por medio de tecnología atómica. Bueno, por tecnología, ¿no? Pero Suelo desde luego- radiante, que se dice. Increíble, las profecías de Pravda, en Y fin. también ponían a una vidente ciega de origen búlgaro llamada Vanga, que decía que en 2010 comenzaría la Tercera Guerra Mundial y que duraría hasta el 2014. Eso lo dijeron en el 59. Mm. O sea, agoreros ha habido siempre. Trae un objeto, Juan G. Vallejo, nuestro compañero, que es un objeto con historia, es un objeto raro, y a mí me ha traído recuerdos, ¿sabéis de qué? De esa magnífica creación de un joven periodista que viaja por el mundo, Tintín. Seguro que alguno ha leído Tintín y la historia del loto azul. Se hablaba de unos fumaderos muy extraños, con gente muy rara. Y siendo un niño, viendo las viñetas, pues me daba miedo. Me daba miedo ese ambiente extraño que resucita Juan G. Vallejo con ese trozo de historia. Pues esto que tengo aquí, que suena así, para que lo podáis... Se lo voy a pasar a Carmen y a Iker para que lo toquen. Sí, yo tengo curiosidad además porque nunca he visto esto. Yo me lo trajo de China. Como de porcelana china, ¿no? Sí, me lo trajo de China mi prima, que estuvo de viaje pues como prácticamente un año por todo el sudeste asiático. Es un objeto antiguo y se utiliza para fumar opio. Entonces, si ves la parte de arriba, si sacas, tiene un alambre en el que tú cogías el opio, Ujú. lo metías dentro y entonces ponías simplemente la cazuela. ¿Ves cómo suena el alambre? En ese alambre se untaba el opio, se metía y debajo había que dar calor, que se solía hacer con agua muy caliente, prácticamente hirviendo, para que el opio que había dentro simplemente se fuera derritiendo y tú fueras fumando por la pipa metálica que tienes en la parte derecha. Y eran sitios tan terribles y tan de perdición como Bueno, aparecían en algunos cómics. cuando esta tarde he estado documentándome para hablar del opio
y de bueno, de lo que significó esta pipa, porque bueno, vamos a ver, los primeros textos que hablan del opio hay que remontarse ni más ni menos que al año 3000 antes de Cristo, en tablillas sumerias. Se lleva traficando con opio de forma constatada, escrita por lo menos 5000 años. Los primeros textos medicinales que nos hablan del opio están escritos en Luxor y se dice literal, lo voy a leer literal porque me parece increíble, que se tienen que emplear para evitar que los bebés griten. Ese es el primer texto médico que habla sobre el opio. En el año 400 antes de Cristo, en el año 425 antes de Cristo, Heródoto ya hizo un libro sobre las propiedades beneficiosas del opio. Eso en la antigüedad. Decían además que el mejor opio que había en todo el mundo antiguo era el que se criaba en las riberas del Nilo, en Luxor. Y además, una de las formas de adivinación en el antiguo Egipto era según los sonidos del romper de las hojas de opio seco. O sea, ha estado impregnado... Opiomancia. Efectivamente, está impregnado toda la cultura. Yo tuve la suerte cuando estuve en Líbano de ver en el templo del dios Baco, en esa zona de Oriente Medio, no solamente había racimos de uva en los frisos de la entrada, estaba todo lleno de flores de adormidera, de opio. Entonces se le dio un uso medicinal, se le dio un uso lúdico en la antigüedad, se utilizaba en todo el Mediterráneo, todo norte de África, pero claro, el problema fue cuando en los siglos XVI, XVII, sobre todo en el siglo XIX, hay una gran potencia que empieza a exportar opio. Ella no, digamos los británicos, los franceses, que es China. China realmente, aunque se nos haya vendido como la cuna del opio, no lo es. Como te estoy diciendo, hace ya 5000 años se consumía el opio en lo que sería la antigua Persia. Pero, claro, de repente, en torno al opio, a principios del siglo XIX, los británicos y los franceses y los portugueses tienen un mercado que da una cantidad de dinero brutal. ¿Qué produce eso? Al hacerse muchísimas plantaciones de opio en China, casi 2/3 de la población del país acaban enganchados al opio, de forma de que no pueden trabajar, no le pueden dar de comer a sus hijos. Las fotos que está viendo de los fumaderos de opio esta tarde documentándome en China, de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, son terribles. Y ahí voy yo a lo del ambiente terrible del cómic de Tintín para niños. ¿Se tumbaban en esas camas? Sí, esto se fumaba efectivamente, se tumbaban... Pagaban, imagino, por la droga a consumir y quedaban completamente adormilados. Se pagaba por la cama y por el consumo del opio, efectivamente, durante X horas. O sea, tú tenías el opio sin parar en esta pipa, era simplemente, te ponían una bola de opio al lado. El opio hay que decir que, bueno, que es una amapola, conocida también como adormidera, en la que simplemente... en la primavera se le hace con una cuchilla al capullo, se le hacen unos cortes y se coge esa resina. Esa resina es el opio. La primera destilación de esa resina es la morfina. Por eso hoy día en muchísimos países se sigue plantando opio de forma legal. España es uno de los países del mundo que de forma legal más opio planta del mundo para hacer morfina, que obviamente se utiliza para quitar el dolor, y el segundo derivado del opio es la heroína. Primero la morfina y el segundo la heroína. ¿Y ese ambiente entonces de los fumaderos de opio era real? No, terrible no. Llegó un momento, claro, en 1839 el emperador de China de repente dice, cuando ve 2/3 de su población enganchada al opio y destrozada, dice, se acabó. En China no se cultiva más opio y esto... hay que llegar al final porque me estáis destrozando el país. Entonces, los comerciantes británicos que vivían allí se rebelan contra el emperador chino, que lo que hace es que los expulsa, y increíblemente comienza una guerra que se llama la Guerra del Opio. Y es en la guerra en la que Gran Bretaña manda toda una flota que conquista Hong Kong. Hong Kong es británica durante 155 años por el opio, que nadie lo olvide, no por ninguna otra razón colonialista, sino para poder seguir llevando ese opio de China, y como amenaza conquistan Hong Kong y dicen, bueno, o me dejas que siga comerciando con tu opio o arraso China. Y 155 años queda como esa, por desgracia, digamos, locura de ese consumo del opio que hubo en todo el mundo. ¿Y hoy? Hoy, desde los años 30, el opio está prohibido prácticamente en todos los países del mundo. ¿Ya no hay esos fumaderos?
Sí los hay, pero de forma ilegal. Los hay en el sudeste asiático, no solamente en China, sino, por ejemplo, pues en Tailandia, Camboya. Ten en cuenta que hay muchas tribus, por ejemplo, del sudeste asiático, hablando de Myanmar, Birmania, toda esta serie de lugares donde el opio se ha consumido de forma tradicional y a nivel tribal. Entonces siguen existiendo ese tipo de lugares de forma ilegal, pero bueno, que un turista es muy fácil que los encuentre en este tipo de países. Y como últimas palabras decir que bueno, pues que el opio es quien hoy día más dinero le da a Al Qaeda, ya que, claro, porque en Afganistán y en Pakistán hoy día son los mayores productores de opio, han desbancado hace muchísimo tiempo a Tailandia, Laos y Birmania, el famoso Triángulo del Oro, y Afganistán es el país que más opio genera para todo el mundo, y además los norteamericanos no pueden quemar esas plantaciones de opio porque saben que si no, entonces los jefes tribales entrarían en rebelión contra ellos, más los talibanes, y sería un país insostenible. O sea, realmente Afganistán y Pakistán hoy día son los dos mayores creadores y exportadores de opio del mundo. Opio que sigue siendo terrible, maldito, y del que antes que pues casi contiene una nación entera como China, y hoy le da muchísimo dinero a Al Qaeda, que nos sigue castigando. Toda esa historia en esa tacita de porcelana. En esta pipa que suena así. Un poco siniestra, por cierto. Sí, tiene un aspecto siniestro. Sí, tiene un aspecto siniestro, de verdad que mira que has traído objetos, pero este me ha parecido siniestro. Bueno, pues hemos aprendido algo más de esa droga en esos ambientes tan extraños que cambió el mundo. Gracias, Juanje. Del futuro, de ese qué será de nosotros en el 2010, a esa droga extraña, ¿verdad? Y a esas viñetas que muchos se nos pasan por la cabeza. Yo no sé qué se le pasa por la cabeza a nuestros oyentes. Pues nos siguen llegando temperaturas extremas. Gonzalo Ballina nos dice, hola compañeros de Milenio, yo llegué a estar a menos 33 grados en Laponia. Claro, en Laponia hace frío. Desde luego. Varios días durante mi Erasmus en Rovaniemi. Ese era nuestro pan de cada día. Saludos desde Oviedo. Alberto Sáenz nos decía, buenas y enigmáticas noches. Primero, felicitar a Iker por su cumpleaños y segundo, felicitar a todo el equipo de Milenio 3 y Cuarto Milenio. Nos dice que en Medina de Río Seco, en Valladolid, en enero de 1985, llegaron a la gélida temperatura de menos 23. ¿En Medina del Campo? En Medina de Río Seco, en Valladolid. Uh-huh. También nos dicen que en 1990 se dijo que en el año 2010, en vez de caminar, nos moveríamos en un patín electrónico. Lo decía Rafa desde Madrid. Y los coches volaban, que es la eterna promesa no cumplida del futuro. Claro, yo precisamente cuando venía hacia aquí hablaba con el taxista de estas cosas y decía, es que el futuro no es lo que era. ¿Dónde está mi coche volador? Nada. Sí, eso es verdad. Pero ¿tendrá que ver algo con la gasolina? También es verdad. Y que ibas a comer con una pastilla. Sí, también. Pues sí, nada. señor. ¿Qué recuerdos de Mazinger? Felicidades, sí, que es que esa música que nos ha puesto Geray. Amenábar también, ¿eh? Amenábar, ¿verdad? Sí. Es un seguidor acérrimo. Hasta el viajar por el mundo está ya virtualizado con el programa de Google Street View. Lo del muñequito amarillo han anunciado que pronto estará disponible viajar por Sudamérica y África. Ahora ya se puede entrar en partes de Italia, por ejemplo, en Pompeya. También, ¿eh? Se puede visitar Pompeya gracias a este programa. ¿Habéis visto la película Gamer de Gerard Butler? ¿Da miedo vivir así en un futuro no muy lejano? Pues no, yo no la he visto. Bueno, hay que podríamos hacer alguna seccioncita de las que hace Carlos de cine de vez en cuando, de cómo se ha visto el cine en el futuro. Gattaca, Soylent Green, Blade Runner, hay cantidad de futuros alternativos que nos ha presentado el cine que son muy interesantes. Bueno, Juanjo de Segovia nos dice que la televisión en 3D sin gafas ya existe, que Telefónica lo ha podido mostrar estas Navidades en Madrid, en el edificio de Telefónica. O sea, a 2 números de aquí. Sí. Y no nos habíamos enterado. Que no te cueste creerlo porque la Campus Party de hace 2 años vimos una tele en 3D marca Philips. Mira, eso va para Juanje, que decía que no aunque se lo tenía creía. alguna pega, como que había que estar justo enfrente, se veía en 3D auténtico. Una vez más, Antonio Juanje ha Gómez ido desde en Huelva. contra del futuro y de la realidad, ¿eh? Pues sí. Que ya. soy de pueblo, no puedo evitarlo. Voy a dar los ganadores, Iker. Venga. Un recuerdo, además, para la tragedia de Ribadelago, que hoy se cumplía el aniversario. Así nos lo decía Sergio desde Avilés, que es un oyente de la vieja guardia y que nos decía precisamente eso, que hace 51 años sufrió una de las mayores tragedias de nuestro país en el pueblo de Ribadelago, donde 144 personas perdieron su vida. Y además hacía mucho frío, como ahora. Nunca en mi vida he escuchado algo tan terrorífico. Estos cánticos realmente me ponen los pelos de punta. Daniel desde Gijón, otro de los ganadores de una de las novelas. Y en Sabillánigo, en Huesca, en 1956 se registraron menos 33 grados. Era uno de los pocos sitios de la zona con termómetros. Una tierra de misterio. Sabiñánigo, de ahí es el periodista de sucesos Ángel Colodro, creo.
Igual me equivoco, es Avellanigo o Jaca, ahora ya no lo sé. Igual, pero vamos, de la zona. Y por eso, bueno, y Javier Sierra es de Teruel, esa gente no tiene frío ya de nada. En fin, temperaturas increíbles, nos quedamos con el dato. En el planeta Tierra, 89 bajo cero. En Vostok, cerca además de Tunguska, ¿no? De aquel... No, pero es la Antártida, ¿eh? Claro. La estación. En la estación rusa del mismo nombre, en la Antártida. Menos 80. O sea, no... No. Menos 80, menos 89. Hemos aprendido esta noche que también, depende quién diga las temperaturas, varían, ¿no? En fin, cálidas noches de radio, frías en el exterior. Hemos intentado haceros compañía durante 3 horas, hablando de maldiciones, pero luego poniendo otra sonrisa, ¿no? Esas historias de nieve en España, esas historias del futuro, e incluso hemos aprendido con algunos objetos que son eso, trozos de lo que fuimos. Gracias, Santiago Camacho, como siempre. Un placer. Gracias, Juanje. Muchas gracias, Iker. Fermín, Carlos, Geray, muchísimas gracias, compañeros. Carmen, mañana nos vemos hacia las 12. Mañana, si nos lo permite el catarro y la fiebre, pues nos veremos hacia las 12. Hay que hacerlo como hoy. Yo estoy mejor, me he dado unas extrañas pastillas. Santi. Bueno. Pastillas del futuro. Pastillas del futuro. Os dejamos con todas las noticias, amigos. Sed muy felices a pesar del frío. Y bueno, que nos ponemos en marcha, ¿no? Han pasado las fiestas y ya realmente empieza un año y somos conscientes de ello. Seguro que es un feliz año. Gracias, amigos.